bien, quiero comenzar haciéndole una pregunta. ¿Qué hay en común en los siguientes nombres que voy a mencionar? Usted me va a ayudar a encontrar algo en común en la vida de las siguientes personas. Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Hay nombres extraños que de pronto usted no ha escuchado. Amram y Jocabet. Moisés, Josué, Gedeón, Manoa y su esposa, Ana, Samuel, David, Salomón, Zacarías, Elizabeth, Simón, que después fue llamado Pedro, y Bernardo. ¿Qué hay en común en la vida de todas esas personas? ¿Una qué? Una promesa. Dígale, lo común en todos estos hombres era que tenían promesas de Dios para sus vidas. Ahora la pregunta es, ¿usted también puede ser parte de este grupo? ¿Cuántos son parte de ese grupo que tienen una promesa de Dios? ¿Cuántos tienen promesas? Amén. Entonces, el hecho de que todos estos hombres, incluyéndonos a nosotros, tengan promesas de parte de Dios, nos muestra algo especial del carácter de Dios o del perfil de Dios. Dios es un Dios de promesas. Dios es un Dios de promesas. Por eso esta enseñanza hoy la titulé, ¿se puede confiar en Dios? Sí podemos confiar en Dios, sí se puede confiar en Dios, porque Dios es un Dios de promesas. Ahora, como Dios es un Dios de promesas, necesitamos comprender en primer lugar qué es una promesa. Dios es un Dios de promesas. Dios le dio promesa a Abraham, Dios le dio promesas a Isaac, a Jacob, a Manoa, a su esposa, a Ana, a Samuel, a David, a Jacob, a Amram y a Jocabet, que eran los papás de Moisés. A todos ellos les dio una promesa. ¿Qué es entonces la palabra o qué significa la palabra promesa? El diccionario dice la definición o define esta palabra como la expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por él algo. Es la expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por él algo. O sea que Dios siempre ha querido hacer algo por nosotros. Dios hizo algo o quiso hacer algo por Abraham. Dios quiso hacer algo por Isaac. Dios quiso hacer algo por Jacob. Dios quiso hacer algo por Moisés, por Josué, por Gedeón, por Manoa, por su hijo Sansón, por Ana, por Samuel, que fue el hijo de Ana, por David, por Salomón, por Zacarías, por Elizabeth, por Pedro. Pero también Dios siempre ha estado interesado en hacer algo por mí. Dentro de la voluntad de Dios está en concederme algo o en hacer algo por mí. También el diccionario dice que la palabra promesa significa ofrecimiento solemne que equivale a un juramento. Y veamos la trascendencia de esa palabra, porque una promesa para Dios es equivalente a un juramento. Por eso la Biblia dice que lo que Él dice, lo hace. Lo que Él promete no lo deja de hacer, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, para Dios la promesa es un juramento, es un ofrecimiento solemne. Cuando Dios habla y cuando Dios nos da una promesa, es porque la va a cumplir en el sí y en el amén, como dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios. Dios siempre cuando promete algo, lo va a cumplir. Ahora, si lo vemos, si buscamos la palabra, una definición para la palabra promesa desde la perspectiva de Dios, podríamos decir entonces que una promesa es lo que Dios desea hacer en nuestra vida y que se hace evidente o que se manifiesta y que nos permite entenderlo a través de su palabra. Las promesas que Dios me ha dado a mi vida las ha hecho a través de su palabra. Porque Dios se pone al nivel de todos nosotros. Él busca la manera de expresar su voluntad, el deseo de hacer algo por nosotros a través de su palabra. ¿Usted quiere promesas de Dios? Tiene que buscarlas ¿en dónde? En la palabra. Todo lo que sale de la boca de Dios es una promesa para nuestra vida. También podríamos decir entonces que una promesa de Dios es una declaración que sale de la boca de Dios y que lleva el poder en sí misma. Esa palabra que sale de la boca de Dios tiene el poder para cumplirse. Todo lo que Dios ha prometido, todo lo que Dios le prometió a estos hombres se cumplió. Todo lo que Dios me ha prometido a mí en mi vida se ha cumplido hasta el día de hoy. Hace aproximadamente 20 días o un mes, encontramos con mi esposa una
una agenda donde anotábamos cosas en el año 2004. Y en esa agenda el Señor nos regalaba ¿qué? Promesas, el deseo, declaraciones de parte de Él de hacer con nosotros algo. Y fue asombroso ver la manera como cada una de esas promesas se ha ido cumpliendo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios no miente ni Dios se arrepiente. Entonces, Dios le dio promesas. Dios hizo declaraciones que venían de parte de Él a la vida de todos estos hombres. Entonces, debemos entender una cosa. Las promesas pueden ser de dos tipos. Todo lo que Dios declara sobre nuestra vida pueden ser de dos tipos. Lo que Dios dice de alguien o lo que Dios espera de alguien, la expresión de la voluntad de Dios puede ser de dos tipos. Número uno, hay promesas incondicionales. ¿Qué significa que una promesa sea incondicional? Que Dios hará todo sin excepción. Que la persona que recibe la promesa no tiene que hacer absolutamente nada. Todo depende de ¿quién? De Dios. Aquí no hay una división de responsabilidades, sino que la responsabilidad total, la responsabilidad absoluta viene de parte de Dios. Y Dios dice, yo hablo, yo declaro, yo decreto, yo establezco, yo prometo, yo quiero que se haga esto en la vida de una persona. Veamos algunos ejemplos de promesas incondicionales. Ahora, yo quiero con esto que usted vaya pensando, ¿qué tipo de promesas me ha dado Dios en mi vida? Porque Dios a veces nos da promesas incondicionales que dependen 100% de Él, pero también nos va a dar otro tipo de promesas que vamos a ver a continuación. Entonces, en las promesas incondicionales, algunos ejemplos. Abraham. Veamos lo que Dios le prometió a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria, a tus parientes y a tu familia, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. ¿Quién lo iba a hacer? Dígale al de lado, ¿quién lo iba a hacer? Ahora respóndale, Dios. ¿Quién iba a hacer de Abraham una gran nación? Dios. Sin excepción, o la responsabilidad absoluta recaía ¿sobre quién? Sobre Dios. Dijo, yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Esa es una promesa incondicional. Ahí Dios no le está pidiendo absolutamente nada a Abraham. Lo escogió, le plació. Él vio en la vida de Abraham la oportunidad de entregar una promesa incondicional. Pero también vemos una promesa incondicional en la vida de Manoa y la esposa de Manoa, que son los papás de Sansón. Ahí hay una promesa incondicional. Jueces capítulo 13, versículo 3. Dice que entonces el ángel del Señor se les apareció, o se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo, aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. ¿Quién fue el que tomó la vocería en esta promesa? Dios. ¿Sobre quién recae la responsabilidad del cumplimiento de esa promesa? Del lado de Dios. Entonces esa es una promesa incondicional. Otro ejemplo, Ana, la mamá del profeta y del sacerdote Samuel. Dice la palabra de Dios en 1 de Samuel capítulo 1 versículo 19 al 20. Temprano, todos los años la familia iba a cumplir el tiempo de la Pascua, iban a celebrar la Pascua a Jerusalén, pero siempre Ana vivía entristecida porque no había podido tener hijos. Entonces, una mañana después de todo lo que había pasado en el templo ya de la Pascua, Ana se levantó, fue al tabernáculo y fue a adorar al Señor. Dice que después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella. Ahora, para recordar lo que pasaba, Ana se fue al templo y empezó a orar en voz baja, y el sacerdote Eli le dijo que estaba borracha. ¿Se acuerda esa parte del pasaje? Lo pasamos hace poco en el devoción. Le dijo, ¿usted está borracha? Y le dijo, no, es tanta mi angustia que yo le estoy pidiendo a Dios algo especial. Y el sacerdote Eli le dijo, conforme a como has pedido, que se ha hecho. Entonces la palabra de Dios aquí en 1 de Samuel 19:20 dice que Dios se acordó de la súplica y a su debido tiempo dio a luz a un hijo a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo, se lo pedí al Señor. ¿Quién le dio ese hijo? Dios, parte de la promesa incondicional.
Dios hizo el trabajo. Ella no podía hacer absolutamente nada porque de una u otra forma había sido estéril hasta ese momento. Pero también la promesa incondicional la podemos ver en la vida de un hombre llamado David. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 12 al 13. Dice, entonces Isaí mandó a buscarlo porque el profeta Samuel, por dirección del Señor, fue a la casa de Isaí y dijo, voy a escoger a un nuevo rey, a un sucesor de Saúl. Lo vas a ungir y ese va a ser el que va a gobernar. Y empezaron a pasar los hijos de Isaí, pero ninguno de ellos tenía la promesa. Faltaba el último, el octavo, que era David. Entonces Isaí mandó a buscar a ese joven. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es, úngelo. ¿Será que David le dijo, yo? No, de ninguna manera, porque era una promesa incondicional. Dios tomó la responsabilidad. Y dice que al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Eso fue una promesa incondicional, pero ahí no acabaron las promesas para David. En 2 de Samuel capítulo 7 versículo 16, o unos pasajes antes, unos versículos antes, Dios dice algo interesante. Haré de ti un hombre famoso. ¿Quién hizo famoso a David? Dios. No fue David por sus propias fuerzas, sino la promesa incondicional de Dios sobre la vida de David lo hizo un hombre famoso. Hoy en día, en el siglo XXI, muchos siglos después de que el rey David estuvo reinando en Israel, es un hombre reconocido e importante, tanto en el mundo cristiano como en el mundo no cristiano. Si hay alguien representativo dentro de la palabra de Dios, se llama David. Pero Dios dice algo interesante en 2 de Samuel 7:16 acerca de David, viéndolo como una promesa incondicional. Dice, tú, tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. De David no dependía que sus hijos estuvieran reinando de ahí en adelante. Dios dijo, yo me voy a encargar de eso. Mi deseo, mi voluntad expresa a través de mi palabra es que tus generaciones gobiernen mi casa. Y a mí me dio una promesa incondicional hace más de 9 años. Isaías 59:21. El Señor en ese tiempo me dijo, y este es mi pacto con ellos, dice el Señor. Mi espíritu no los dejará, ni tampoco estas palabras que les he dado. Estarán en sus labios y en los labios de sus hijos y de los hijos de sus hijos para siempre. Yo, el Señor, he hablado. Esa no era la promesa de un hijo, no dependía de mí. Porque muchas veces usted cree que tenemos el poder para ser un hijo, pero nosotros no tenemos ni siquiera el poder para ser un hijo. Si Dios no lo quiere, no lo vamos a poder hacer. Entonces, esta es una promesa incondicional. La expresión de la voluntad de Dios en mi vida de manera incondicional. Dios dijo, yo lo haré sin excepción. Pero así como hay promesas incondicionales, también hay otro grupo de promesas, que son las promesas condicionales. Significa que para que se cumpla lo que Dios ha prometido, hay que cumplir ciertas circunstancias o ciertas cosas. Dios promete algo, pero que se va a cumplir bajo ciertas circunstancias. Y yo debo empezar a analizar qué tipos de promesas tengo presentes hoy que no se han cumplido. Promesas incondicionales que dependen exclusivamente de Dios, o promesas condicionales que dependen también de el efecto de ciertas circunstancias. Veamos ejemplos de algunas promesas condicionales. Gedeón era un hombre que fue llamado a ser juez del pueblo de Israel cuando ya estaban en la tierra prometida. El pueblo de Israel estaba siendo asediado por los madianitas. Los tenían totalmente oprimidos. Ellos no podían sembrar absolutamente nada porque cuando la cosecha estaba lista, salían los madianitas y se robaban toda la comida. Dice que parecían langostas. Y el pueblo de Israel, cada vez que venían los madianitas, se escondían en cuevas. Ahora, en Jueces capítulo 6, versículo 16, el Señor le dijo a Gedeón lo siguiente: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Y aquí hay una promesa. ¿Cuál era la promesa? Derrotar a quienes, a sus peores enemigos. Tú vas a librar al pueblo de Israel de los peores enemigos que tienen en el momento, que son los madianitas. Pero hay una condición.
¿Cuál fue la condición? Tú tendrás que luchar. A veces las promesas de Dios, uno quisiera sentarse y esperar a que todas las promesas de Dios se cumplieran y usted no tuviera que hacer absolutamente nada o que yo no tuviera que hacer absolutamente nada. Pero hay momentos en donde Dios habla y dice, te voy a dar esa tierra, pero tú ve y conquístala. Eso le dijo al pueblo de Israel, ve y conquista la tierra que yo ya te di. Hay una promesa, esa tierra se la di a Abraham. Se la di a mi siervo Abraham y Dios le dio los límites de la tierra prometida a Abraham. Le dijo, va a ir desde aquí, desde el Negev hasta el norte con Siria, va a ir desde el mar Mediterráneo hasta aquí, hasta todo el borde con Edom, con Moab, con los amonitas. Y le dijo al Señor exactamente la distribución de la tierra. Pero ¿qué tuvo que hacer el pueblo de Israel para conquistar la promesa? Luchar. Y eso hace parte. Entonces hay promesas en donde yo tengo que cumplir ciertas cosas. Moisés, por ejemplo. Éxodo capítulo 3, versículo 10. ¿Cuál era la promesa que había sobre Moisés? Porque sus padres recibieron una promesa. Cuando uno lee el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 23, dice, oiga, este hijo era muy especial. ¿Para quién? Para Amram y Jocabed. Porque ellos sabían que era un niño especial. Dios había hablado sobre Moisés y había dado una promesa sobre la vida de Moisés. Y Moisés había sido llamado a ser el libertador. Por eso dice que ellos desatendieron la instrucción de Faraón. Los papás de Moisés no siguieron la instrucción de asesinar a los niños o de entregar a su hijo porque sabían que era un niño con promesa. Pero esa promesa necesitaba algo de parte de Moisés. Éxodo capítulo 3, versículo 10 dice que el Señor tiene un encuentro con Moisés y le dice, ahora ve porque te envío al Faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. O sea que la promesa que puede estar hoy pendiente en mi vida puede ser una promesa condicionada a que yo haga algo, a que obedezca o a que deje algo o que haga algo, no sé. Pero en este caso Moisés tenía que ir ¿a dónde? Faraón. Y él tenía que enfrentar a Faraón y tenía que decirle, Faraón, yo vengo de parte de Dios, deje de salir al pueblo a adorarlo. Y Dios cumplió la promesa, pero Moisés tuvo que actuar. Josué, otro ejemplo de promesa condicional. Josué capítulo 1, versículo 5 al 7 dice que murió Moisés. Y en el versículo 5 ya le dijo el Señor, nadie podrá hacerte frente mientras vivas. ¿Eso no es una promesa? ¿No le parece es una promesa de Dios para Josué? Nadie podrá hacerte frente mientras tú vivas. Pero, pues sigue el Señor diciéndole, yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Esa es la promesa, pero viene la parte de la condición. Tú sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. ¿Quién tenía la responsabilidad de que la promesa se cumpliera? Una parte de Dios que le dijo, nadie te va a hacer frente. Y el resto de la responsabilidad recaía sobre alguien que tenía que tomar acción sobre la promesa. Y esa acción implicaba ¿qué? Entrar a la tierra prometida, decirle a toda la gente, hey, sígame, vamos a entrar a la tierra prometida. Y luego hacer la planeación, la estrategia de cómo iban a conquistar esa tierra. Entraron por el centro de la tierra prometida, dividieron el país. Todo eso fue una estrategia militar que tuvo que desarrollar ¿quién? Josué. Y nuevamente en el versículo 7 le dice, sé fuerte y muy valiente. Y le da una instrucción precisa si quiere obtener la promesa. Le dice, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Si tú quieres que te vaya bien, tienes que cumplir esto. La promesa está. Vas a entrar, vas a conquistar, tú vas a dirigir a la nación. Toda esa tierra que yo le prometí a tus antepasados la vas a conquistar. Pero ojo, sé fuerte. Ojo, sé valiente. Ojo, no olvides, cumple, obedece las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas. Si Josué se hubiera desviado, la promesa no se hubiera cumplido. ¿Por qué el pueblo de Israel pudo cumplir? ¿Por qué el pueblo de Israel pudo conquistar? Porque Josué fue un hombre obediente a los mandatos que Dios estableció. Aún recordó las instrucciones que Moisés le había dado de cómo distribuir la tierra cuando la conquistaran.
Por eso todo lo que Dios había prometido en la vida de Josué se cumplió. Otro hombre que tuvo promesas condicionales, Salomón. Recuerde la promesa incondicional a David. ¿Cuál fue la promesa incondicional al papá de Salomón, David? Tú, tus hijos, tu simiente, los hijos de tus hijos gobernarán. Siempre habrá alguien en el trono de Israel. Ahora, Dios le dijo a Salomón algo interesante en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4 al 5. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud como lo hizo tu padre David, y obedeces mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre. Pues a tu padre David le prometí, siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. Eso es una promesa condicional. ¿Qué tenía que hacer Salomón para que su reinado perdurara a través de sus hijos y de los hijos de sus hijos? Vivir con integridad, vivir con rectitud y obedecer la palabra de Dios. Eso tenía que hacer él. Ahora, otro hombre que tuvo una promesa condicional, Simón, luego llamado Pedro. Mateo capítulo 4, versículo 19 dice que Jesús los llamó a él y a su hermano Andrés y le dijo, vengan, Andrés, Pedro, vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Pero ahí viene, ¿cuál era la promesa? Los haré pescadores de hombres. En otras palabras, los haré mis discípulos. Los haré personas que conquisten naciones. Esa era la promesa. Llevarán mi palabra. Ustedes serán los pioneros, la iglesia pionera, la primitiva serán ustedes. Sobre Pedro, sobre ustedes los discípulos voy a construir mi iglesia. Esa era la promesa. Pero ¿qué tenían que hacer ellos? Dice en el versículo 20. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Para que se cumpliera la promesa en la vida de Pedro, ¿qué tuvo que hacer? Dejar su trabajo de pescador y seguir ¿a qué? A Jesús. Obedeciéndolo, aprendiendo de él para luego convertirse no en un pescador de peces, sino un pescador ¿de qué? De hombres. Ahora, en mi caso, en mi propia vida, en el año 2002, Dios me dio una promesa. 2003, perdón, me dio una promesa. Y me dijo, yo estaba en esa disyuntiva de que quería estudiar algo, pero el miedo no me dejaba buscarlo en el exterior. Y en Hebreos 10, 35 al 36, Dios me habló y me dijo, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que se les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. ¿Qué me dijo el Señor en otras palabras? Me dijo, si tú te quedas en Colombia, no es mi voluntad. Yo tengo una promesa y Él me dijo, si tú haces mi voluntad, si tú viajas, si tú te desprendes de tu casa, de tu novia, de todo eso, y te vas a estudiar a otro país, a su tiempo recibirás lo que te he prometido. ¿Y cuál era qué era lo que Dios me había prometido? Un trabajo en un lugar o en una empresa en la que yo siempre había soñado trabajar. En esos detalles Dios nos mide. Entonces su promesa puede ser incondicional o su promesa puede ser condicional. Compártele al de lado y dígale, mi promesa es condicional o incondicional. ¿Cómo es su promesa? La incondicional, la responsabilidad recae absolutamente sobre Dios. Pero en la condicional, Dios va a cumplir si usted obedece lo que Él le está pidiendo. Ahora, quiero compartirle tres características de las promesas. En general, sea la promesa de Dios o sea la promesa de un hombre. Porque todos tratamos de hacer promesas. ¿Usted alguna vez ha hecho alguna promesa? No lo vuelvo a hacer. Mañana me voy a levantar temprano. Jefe, no se preocupe, yo llego puntual. Se lo aseguro. No vuelvo a trasnochar. ¿Cuántos han hecho alguna promesa? ¿Cuántos no han cumplido una promesa? Uy, los demás nunca han incumplido una promesa. Voy a volver a preguntar, ¿quiénes han incumplido promesas en su vida? ¿Cuáles son las características de las promesas? Número 1, para cumplir una promesa se necesita carácter y facultad por parte de quien la hace. O sea, si yo soy el que hace una promesa, necesito carácter para cumplir la promesa, pero también facultad para cumplirla. Si yo a mi hijo le prometo un helado,
Tengo que tener carácter para acordarme antes de llegar a la casa, comprarle el helado, pero también necesito ¿qué? Dinero. Entonces usted necesita, el que hace una promesa necesita carácter y facultad. Y si Dios tiene algo es carácter, y si Dios tiene algo es facultad para cumplir sus promesas. Todo lo que Dios ha prometido se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que tiene carácter. Ahora, ¿en qué consiste ese carácter? Veamos algunos atributos que nos dejan ver el carácter de Dios. En primer lugar, Dios es veraz. ¿Por qué Dios cumple las promesas? Porque Dios es veraz. Números capítulo 23, versículo 19 dice, Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente. Usted y yo mentimos, pero Dios no miente. Diga conmigo, Dios no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. Dios no cambia de parecer. Dice, ¿acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? De ninguna manera. Por eso, las promesas de Dios se cumplen, porque Dios es un Dios que tiene carácter, y el carácter en primer lugar se ve reflejado en su veracidad. Todo lo que Dios habla a través de su palabra se va a cumplir. Por eso Pablo dijo, las promesas de Dios se cumplen en el sí y en el amén, porque él sabía que Dios es veraz, pero también Dios es fiel. Por eso yo puedo estar seguro de que tiene el carácter y tiene la facultad para cumplir su promesa, porque Dios es fiel. Primera de Corintios 1:9 dice, Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice. Dígale, léaselo al de al lado, dígale, Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice. Dios es fiel para hacer lo que Él dice. Por eso me incluí en esa superlista. Porque Dios ha sido fiel para hacer lo que Él dijo. Me lo dijo hace 9 años. Él me dijo, te voy a poner a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos en la casa, en mi casa, para que sirvan y ministren allá. Pero ¿quién lo hizo? Él, porque Él es fiel. Y así como lo hizo conmigo, lo va a hacer con usted. Porque Él es fiel. Pero también Dios cumple sus promesas porque Él es inmutable. Porque no cambia de parecer. O sea, Él no dice hoy, hoy tengo la expresión de mi voluntad hoy es, voy a llevarte de viaje. Y a los 5 minutos, no, mejor no. Quiero darte un carro. No, ya no, mejor una bicicleta. Dios no cambia de parecer. Lo que Él dice, porque dice la palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Inmutable. También el carácter de Dios se ve reflejado a través del amor. Dios es un Dios de amor. ¿Quiere saber cuánto lo ama Dios? Mire la cruz. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso, fundamentado en el amor, Dios puede cumplir una promesa. Pero Dios también es omnisciente. Todos esos atributos hacen que Dios tenga el carácter y tenga la facultad para cumplir promesas, porque Dios es omnisciente. Hebreos 4:13 dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. O sea, nada, usted trata de, no, pero es que Dios todo lo sabe. Dios todo lo conoce. Para Él no hay lugares ocultos, para Él no hay lugares oscuros, porque Él es luz y donde llega un rayito de luz, ahí ilumina la luz del Señor. Entonces, Él sabe todo, sabe de lo que usted necesita. Por eso dice, y las aves del campo no le piden, ¿cuánto más tú que vales más que las aves del campo? ¿No te dará todo? ¿No dio a Cristo por nosotros? ¿No nos dará con Él todo lo demás? Porque Dios todo lo sabe, pero también porque Dios es omnipresente. Le estoy hablando del carácter de Dios. Todos esos atributos de Dios hacen que Él tenga el carácter y la facultad para cumplir promesas. Porque Él es amor, porque Él es inmutable, porque Él es veraz, porque Él es fiel, porque Él es omnipresente. Deuteronomio 31:8 dice, Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. Si te vas para el norte, ahí está el Señor. Si te vas para el sur, ahí está el Señor. Si te vas fuera de Colombia, ahí está el Señor. A mí me alcanzaron las promesas de Dios donde también viviendo lejos. Fuera de Colombia, allá también me alcanzaron las promesas porque Dios está en todas partes. Pero también Dios cumple sus promesas, tiene el carácter y la facultad porque es omnipotente. Tiene el poder suficiente para hacer lo que sea. Para Dios no hay nada
imposible. A mí me parecía en cierto momento de mi proceso imposible tener un hijo, pero hoy lo cargo. Y hoy lo cambio, y hoy lo beso. Y todos los días le doy un beso porque veo el poder de Dios. Isaías 55, 10 al 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para la cual la envié. ¿Será prosperada en qué? En aquello para lo cual la envié. La palabra que salió de Dios para su vida va a ¿qué? A prosperar. En Job 23:13 el Señor dice: pero si Él decide una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Lo que desea, lo realiza. Diga conmigo: lo que Dios desea, lo realiza. Ahora usted lo va a personalizar. Lo que Dios desea en mi vida, lo va a realizar. Lo que Dios desea para mi vida, pero dígalo con una voz de fe, porque esa vocecita, lo que Dios desea. Ay. Recuerde que la fe se mide por la intensidad del corazón. Pero si usted, lo que Dios quiera. Diga conmigo: lo que Dios desea en mi vida, lo va a realizar. Porque para Él nada es imposible. Entonces, característica número 1 de las promesas. Para que una promesa se pueda cumplir, se necesita que la persona quien hace la promesa tenga carácter y facultad para llevarlas a cabo. Y Dios tiene carácter y Dios tiene facultad para llevar a cabo cada una de sus promesas. Característica número 2. Las promesas son como semillas en nuestro corazón. Ahora, ¿por qué hago esta analogía? ¿Qué semilla cuando se tira a la tierra inmediatamente brota y da fruto? Usted lanza una semilla, ahora van a sembrar, me estaban diciendo, vamos a sembrar maíz. Ahora en mayo siembran maíz. Hoy sembramos maíz, ¿ya podemos ir a recoger el maíz? ¿Por qué no? En 3 meses hay que ir a recoger el maíz. ¿Por qué? Porque primero hay que sembrar, el maíz la semilla tiene que morir, luego tiene que empezar a crecer una matica, luego la matica tiene que crecer y finalmente va a salir una mazorca. Pero todo eso toma ¿qué? Tiempo. Entonces las promesas de Dios tienen un tiempo. Unas son de 3 meses, otras son de 6 meses, otras son de 9 años, como la mía, otras son de 25 años, como la de Abraham, otras son de 13 años, como la de José, otras son más de 15 años, como la de David. Pero tu promesa siempre tendrá un tiempo, unas más largas, unas más cortas. Pero siempre usted tiene que considerar que las promesas de Dios tienen un tiempo. Y hay que aprender a vivir en ese tiempo. Si son 3 meses, yo tengo que aprender a vivir en esos 3 meses. Si son 9 años, yo le puedo dar consejos de cómo resistir 9 años. Si necesita una de 25 años, pues vamos a la palabra y le preguntamos a Dios cómo hizo Abraham para resistir 25 años. Pero las promesas de Dios son como semillas que tienen un tiempo, que necesitan tiempo para que se hagan realidad en nuestra vida. Y la característica número 3. Todas las promesas están fundamentadas sobre la confianza. Entonces, la promesa viene porque el carácter y la facultad de quien las hace permite que se realicen. En nuestro caso, las promesas de Dios se llevan a cabo, se cumplen en nuestra vida porque Dios tiene el carácter y la facultad. No importa la promesa, a uno le puede parecer inverosímil en el proceso, pero Dios dice, yo soy fiel, mi palabra va a ser lo que yo o a la que yo la envié. Las promesas son como semillas, necesitan tiempo para hacerse realidad en nuestra vida. Pero en tercer lugar, las promesas se cimientan sobre la confianza. ¿Qué es confiar? Es tener la esperanza firme, en este caso, de que Dios va a hacer algo o que suceda algo que estoy esperando. Mi confianza va a permitir que la promesa se haga realidad.
si usted tiene esperanza firme de que Dios va a hacer lo que le dijo que iba a hacer, esa promesa seguramente va a llegar a su vida. Si usted no tiene confianza, la promesa puede morir. En otras palabras, ¿qué es lo que va a regar esa semilla? Si yo no le echo agua a la semilla, ¿qué va a pasar? ¿Será que puede salir? Se muere. Entonces, ¿qué es lo que va a regar la semilla? ¿Qué es la promesa? La confianza. Todos los días usted tiene que decir, yo confío, yo creo que lo que Dios dijo, esa palabra no volverá vacía, sino que hará lo que Dios quiere que se haga. Que esa palabra prosperará para aquello para la cual Dios la envió. Ahora, la pregunta es, ¿por qué las promesas son tan importantes para Dios? ¿Por qué Dios le da promesa a usted? ¿Por qué Dios me dio promesa a mí? ¿Por qué Dios le dio promesa a Manoah? ¿Por qué le dio promesa a Moisés? ¿Por qué le dio promesa a Abraham? ¿Por qué le dio promesa al otro y al otro y a Pedro y a Juan, a todos? Porque las promesas, o el cumplimiento mejor de las promesas, le dan la gloria a Dios. Usted hoy no, yo he recibido cientos de mensajes de aquí, fuera de aquí, gente que ha pasado por la iglesia, amigos, y todos me dicen, ¡ay, gloria a Dios! ¿No le dio usted gloria a Dios porque nació Juan Esteban? Sí. ¿Ese milagro le trajo la gloria a quién? A Dios. Por eso Él hace promesas, porque cuando se ve efectiva o cuando se hace realidad en su vida, la gente va a decir, ¡gloria a Dios! Él no va a decir, uy, usted es un duro pastor. Yo no soy duro porque yo no hice nada. ¿Quién lo hizo? Dios. Entonces Dios está llevando la gloria. Pero la pregunta entonces es, ¿al enemigo le gusta que Dios se lleve la gloria? Al enemigo no le gusta que Dios se lleve la gloria. El enemigo se revuelca, se retuerce. Cuando Dios cumple una promesa, el enemigo se retuerce. Y entonces va a atacar con fuerza las promesas. Dios nos quiere cumplir, pero el enemigo va a atacar el cumplimiento de nuestras promesas. Recuerde que hay promesas incondicionales, pero también hay promesas condicionales. Entonces el enemigo va a empezar a zarandearnos, tal y cual como lo hizo con Pedro. Lucas capítulo 22, versículo 31. Dice la palabra, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes. O sea, a Pedro, a Juan, a Andrés, a Jacobo, a Tomás, a Judas, a todos los ha pedido para zarandearlos como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que nuestra fe falle. Recuerde que la fe, la confianza es el agua que hace crecer la semilla. Entonces el enemigo dice, voy a cortarle el suministro de agua. ¿Cómo? Zarandeándolo a usted en el tiempo de espera. Porque como la promesa tiene un tiempo y el enemigo sabe que nosotros somos como desesperados, ahí en ese tiempo es donde usted tiene que estar pendiente y pidiéndole al Espíritu Santo que lo ayude a resistir la ¿qué? La zarandeada, porque lo va a mover. Dígale al de al lado, te va a mover. Mueva al de al lado. Dígale, así te va a zarandear el enemigo. Porque el enemigo dice, yo quiero que me lo prestes a ver si la fe le falla, porque yo me quiero robar esa promesa. Porque Él vino a matar, a robar y a destruir. A todos nos pasa. A mí me pasó. A mí el enemigo me zarandeó. Ahora, desde mi experiencia, y voy a hablar específicamente de esta promesa del bebé. En estos 9 años, el enemigo me zarandeó. ¿De qué manera? 3 cosas que el enemigo hizo en mi vida. No sé si sea en su caso, posiblemente sí, posiblemente no. Lo primero, la primera forma como el enemigo me zarandeó fue a través de la ansiedad. Cuando Dios me da esa promesa en Isaías 59, la respuesta lógica, matemática de una persona como yo era pedirle al Señor, dame la fecha. Si tú me dices que es el 25 de octubre del 2025, ya yo descanso. ¿Cuántos se identifican con eso? Quieren saber, Señor, ¿cuál es la fecha, Señor? ¿Cuál es la fecha, Señor? Dame la fecha, Señor. Si tú me das la fecha, yo descanso. Pero Dios dice, es que tú tienes que crecer en confianza. Tú tienes que a través del tiempo de espera desarrollar conocimiento de quién soy yo. Esa intimidad en la espera va a permitir que tú veas cómo es mi carácter. Entonces, en primer lugar, yo me llené ¿de qué? De ansiedad. Quería saber el tiempo. Si Dios me dice, si Dios me da la fecha, yo voy a descansar.
Pero esa ansiedad no manejada, esa ansiedad producida por el enemigo, se convierte en angustia, temor, cuando la respuesta no llega pronto. Usted dice, no, en 3 meses. Y en 3 meses no ha pasado nada. No, esos son otros 3 meses, 6 meses y no ha pasado nada. 1 año no ha pasado nada. 2 años no ha pasado nada. En esa angustia, en ese temor al no ver la respuesta, estuve 4 años. De los 9, 4 años me la pasé angustiado. Pasa el tiempo y no llega la promesa. 31 de diciembre, reunión de la iglesia. Peticiones del 2010. Señor, el hijo. Peticiones del 2011. Señor, el hijo. Peticiones del 2012. Señor, mi hijo. Y entonces, después de la ansiedad, viene el segundo ataque o la segunda forma como el enemigo me zarandeó, la duda. La duda es un creciente escepticismo de que lo prometido no va a llegar. Entonces te empieza a decir, ¿será que eso me lo inventé yo? ¿Será que eso fue producto de mi afán, de mis emociones? Claro, eso fue que Dios se olvidó de mi promesa. Es que Dios está ocupado en otras cosas. 4 años estuve lleno de ansiedad. 2 años estuve lleno ¿de qué? De duda. Y cuando usted tiene duda, usted va a querer darle la manito a Dios. Un buen ejemplo de esto fue lo que le pasó a Sara. Dios tiene una reunión en la tienda de Abraham y le dice a Abraham, para este tiempo, dentro de 1 año, tendrás a tu hijo. Y detrás de la puerta estaba escuchando Sara, un poco chismosa la señora. Y estaba escuchando. ¿Y cuál fue la actitud o cuál fue la reacción cuando ella escuchó? Y dentro de 1 año tendrás a un hijo. ¿Qué hizo ella? Se rió. Ahora, ¿por qué se rió? Porque yo, ¿qué va? Mire, no me ve. Estéril, y el otro viejo no lo ve. Y así empieza en nuestra vida a actuar el enemigo. ¿Te vas a zarandear con qué? Con duda. Ya yo estoy viejo, ¿ya para qué? La cantidad de basura que el enemigo le mete a uno en la mente es impresionante. Porque él sabe que si raspa, que si daña la confianza, esa confianza no va a poder regar la promesa. Y la promesa no va a poder crecer. El enemigo sabe eso y por eso empieza a sembrar ¿qué? Duda. Y la gente te habla y dice, y nada de, ay, usted nada, ay. Ahí estuve ¿qué? 1 año. 4 y 2, 6. Pero luego vino el siguiente nivel de ataque o de zarandearme, la desesperanza. Antes lo dudaba, como que sí, como que no. Pero ya en la desesperanza dije, ya no va a llegar. Primero, ansioso, ¿cuándo va a llegar? La segunda es, ¿será que sí, será que no? Y la tercera, la desesperanza es, ya no va a llegar. Y estuve 1 año en esa condición. Ya no va a llegar. Y eso mismo le pasó a David. Estaba leyendo el devocional y le dije, uy, igualito a David, soy igualito a David. Igualito. Porque Dios le dio una promesa a David, le dijo, tú vas a ser el rey. Y lo ungieron siendo un joven. Dice, era un muchacho apuesto, simpático, moreno, así, bien, cuidador de ovejas, bien especial el muchacho. Y él dijo, oye, voy a ser el rey. ¿Cuándo, Señor? Dime cuándo. Pero Dios no le dijo cuándo. Y empezaron a pasar los años y él se llenó ¿de qué? De ansiedad. Saúl lo empezó a perseguir, entonces vino la duda. Y finalmente dijo, yo ya no voy a ser el rey, eso era como que invento de Samuel, eso de la ungida, eso como que no salió, eso no era para mí. Dios cambió de parecer. Como que Dios se consiguió a alguien mejor. Y entonces se fue a vivir, o empezó a vivir en el desierto. Y en uno de esos lugares cuidó el ganado de un hombre llamado Nabal. Y Nabal no le da comida, y entonces él decide cobrar venganza. Pero Abigail hace algo interesante. Primera de Samuel capítulo 25, versículo 30 al 31. Abigail confrontó a David y dijo, oiga, cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel, que esta no sea una sombra en su historial, porque David quería matar a toda esa gente, a Nabal, a la mujer, a los hijos, quería acabar con todo, los que trabajaban ahí, los animales. Dijo, yo voy a cobrarme venganza de ese tipo. Pero una Abigail o una mujer o una palabra enviada por Dios cambió la historia. Y ella le dijo que esto no sea una mancha en su historia. ¿No le parece impresionante?
que no haya una mancha. Entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga del derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas por usted o para usted, por favor, acuérdese de mí, su siervo. ¿Cuál es el peligro de estar en la desesperanza? En que ya eso no llegó. ¿Cuál es el peligro? Que vas a vivir lejos de la obediencia que Dios pide para que haya un cumplimiento de tu promesa. Allí es donde se pierden muchas promesas. En la duda usted está batallando, en la ansiedad usted está batallando, pero en la desesperanza usted empieza a buscar el plan B, C, D, E. Eso Dios no lo hizo. Y eso me pasó a mí. 6 años y no pasaba nada. No llegaba la promesa. ¿Qué dije en el 7º? Pues ayudemos a Dios. Si Sara le dijo a Abraham que se acostara con Agar, bueno, yo no puedo hacer lo mismo, pero hay una opción para mí. ¿Cuál es la opción? Y vino a mi cabeza adoptar. Y pues voy a adoptar. Tanto niño que hay en la calle deseando que lo amen. Yo soy un papá que quiere amar. Pues adoptemos. Plan B. Dígale al de lado. Plan B. Pero siempre por la misericordia. Y recuerde que las promesas se van a cumplir por el amor de Dios. Puede aparecer una Abigail. Y a mi vida apareció una Abigail con una palabra de Dios. Mire lo que me dijo el Señor. Números capítulo 18, versículo 7. A nadie se lo había comentado. Ni a mi esposa. Y dije, voy a orar, Señor, y cuando yo hable ya me va a decir que sí. Vamos a adoptar. Y en Números capítulo 18, el versículo 7, a través de una Abigail, el Señor me dijo, pero tú y tus hijos, los sacerdotes, deben llevar a cabo personalmente todos los rituales sacerdotales relacionados con el altar y con todo lo que está detrás de la cortina interior. Yo te doy el sacerdocio, el pastorado, como un privilegio de servicio. Cualquier persona que se acerque al santuario sin estar autorizada será ejecutada. Y me dice Abigail, para ponerle un nombre a esa persona que me llamó y me dijo, ¿y usted qué está pensando, mijo? Yo nada, porque aquí el Señor me está mostrando que usted está pensando en adoptar. Y ese no es el plan de Dios para usted. Ahora, no estoy hablando mal de la adopción, porque a veces la opción o la bendición viene a través de la adopción. Pero en mi caso, Dios dijo, nadie que no esté autorizado. Tiene que ser de tu simiente, tiene que ser de tu linaje, el que ministre, el que pastoree, el que continúe con la iglesia. ¿Y ahí qué? Me detuve. David se detuvo por la palabra de una Abigail. Por eso hoy lo animo a que no desestime las palabras de los Abigail que Dios va a poner en su vida para que esa promesa sí se cumpla. Por el amor y la misericordia de Dios, Abigail van a llegar a donde nosotros a decirnos, hey, cuidado, que te estás alejando de la palabra de Dios. Ojo que estás a punto de desobedecer. Porque Dios nos cuida en medio de la noche. Ahora, 7 años. A los 7 años aprendí a confiar y descansé y me olvidé, digamos en el sentido de la angustia, pero seguí creyendo. La confianza trajo paz a mi corazón y mi vida cambió. Dejé de pensar en eso todo el tiempo, obsesión, 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 y empecé ¿a qué? A confiar. Y aprendí 4 cosas que necesitamos para que una promesa se cumpla en nuestra vida. Número 1, a que seas obediente. Si Dios te dice A, que sea A. Si Dios te dice B, que sea B. Aprendí que necesitas tener fe. Confiar. ¿Qué va a regar la semilla? Tu confianza en Dios. Dios sí lo va a hacer. Dios lo puede hacer. En tercer lugar, apropiarte de la promesa. Y en ese tiempo, mire, en 7 años Dios me habló 3 o 4 veces, pero en los 2 años que ya estuve confiado, Dios me dio promesas que se las voy a compartir a continuación. Me regaló promesas y yo empecé a apropiarme de esas promesas. ¿Qué promesas me dio el Señor? Isaías 43:13. Desde la eternidad y hasta la eternidad yo soy Dios. No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano. Nadie puede deshacer lo que yo he hecho. Eso me dijo el Señor.
Jeremías capítulo 33, versículo 6 me dijo: sin embargo, llegará el día en que sanaré las heridas de Jerusalén y le daré prosperidad y verdadera paz. Jeremías 33, 22. Y así como no se pueden contar las estrellas de los cielos, ni se puede medir la arena a la orilla del mar, así multiplicaré los descendientes de mi siervo Bernardo y de los levitas que ministran ante mí. Jeremías 33, 26 dice: nunca abandonaré a los descendientes de Bernardo o de mi siervo Bernardo, ni cambiaré el plan de los descendientes de Bernardo para que gobiernen a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. En cambio, yo los restauraré a su tierra y tendré misericordia de ellos. Y Dios empezó a darme, ¿qué? Palabras, promesas. Y yo me aferré a ¿qué? A lo que la gente decía en la calle. Uso, nada, uso. Uso, y tanto que buscas a Dios. Uso, tanto que hablas de Dios. Uso. Desestimé las palabras de los hombres. Y empecé a decirle: uso, mira lo que Dios dijo, mira, uso. Entonces, ¿usted necesita qué? Ser obediente. Usted necesita fe, necesita apropiarse de la promesa. Pero ojo con esto. Porque cuando yo creí que ya la promesa estaba dada, pasó algo desfavorable. Usted tiene que seguir creyendo. En cuarto lugar, esto es lo último que quiero ya para cerrar. Siga creyendo en la promesa, aunque la condición externa no sea favorable. Siga creyendo. Hace 2 años, yo prediqué, dije, ¿cómo dar testimonio? Y estaba feliz porque Dios nos había regalado un hijo. Pero ese hijo no era el hijo de la promesa. Y ese hijo murió. Entonces uno podría pensar de que después de ese suceso la promesa había ¿qué? Muerto. Pero yo no. Yo seguí creyendo y mi esposa siguió creyendo, aunque las condiciones externas no eran favorables. Aunque de pronto físicamente el médico decía: uy, está la cosa complicada, seguíamos ¿qué? Creyendo. Aunque el médico decía: hay que operarse, seguíamos ¿qué? Creyendo. Aunque la condición externa no sea favorable, yo te animo a que sigas creyendo. El bebé murió y muchos dijeron: ¡ay, la promesa! Pero yo le dije: Señor, tú no mientes. Señor, tú no te arrepientes. Señor, tú no eres hombre para mentir. Tú eres fiel, Señor. Tu amor es verdadero. Tú eres todopoderoso. Y hoy usted y yo estamos celebrando eso. Celebrando el cumplimiento de una promesa. Pero esa promesa es simplemente para decirle que si usted cree, al que cree, todo le es posible. Así que lo animo y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque hay promesas. Podemos confiar en ti. Sí se puede confiar en ti, Señor. Gracias por cada una de las promesas que le has dado a todas estas personas que hoy se dispusieron en su corazón a venir. Gracias, Señor. Porque así como le diste una promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, le diste una promesa a Josué, a Gedeón, a José, a Pedro, así como me has dado una promesa o me diste una promesa a mí, yo sé que a ellos también les has dado promesas, Señor. Gracias por las promesas incondicionales que hay, pero también te damos gracias por las promesas condicionales. Señor, hoy decidimos creer en tu carácter, decidimos creer que tú tienes el carácter y la facultad para llevar a cabo cada una de las promesas. Creemos en tu fidelidad, creemos en tu veracidad, creemos en tu poder, creemos en tu amor, creemos en tu omnisciencia, en tu sabiduría. Creemos que lo puedes hacer, Señor.
Yo te doy gracias porque en este tiempo, como dijo el salmista, me fue bueno haber sido afligido, porque así llegué a conocerte. Yo creo hoy que lo que tú has dicho, lo que tú deseas, se va a realizar. Pero también hoy decidimos entender que la promesa tiene un tiempo. Ahora te pedimos, y yo te pido, si usted está en ese tiempo de espera, yo quisiera orar por usted y le agradecería que levantara su mano. Si usted está en ese tiempo de espera, hay manos en lo alto, Padre. Yo te pido hoy que cada uno de ellos pueda entender que la promesa tiene un tiempo. Pero en ese tiempo yo te pido hoy que tú les des la fuerza y que ellos, a través de la confianza, puedan cimentar la construcción de esa palabra que no va a volver vacía. Te doy gracias de manera anticipada, Señor, porque la promesa cierta en cada uno de ellos se cumple en el sí y en el amén. Y esa promesa te dará a ti toda la gloria y toda la honra. Pero mientras llega el día en donde ellos celebren el cumplimiento de esa promesa, yo te pido, Padre, como lo hizo Jesús a través de la oración, para que su fe no falle. Señor, yo te pido que fortalezca su fe, que su fe no falle, Señor, que no se cansen de esperar. En el nombre de Jesús hoy reprendo toda ansiedad, toda duda, toda desesperanza que viene producto de la espera. Todo ataque del enemigo que trae esa desesperanza, que nos lleva a buscar otros planes, yo hoy la anulo y lo cancelo en el nombre de Jesús. Y levanto brazos cansados, levanto brazos caídos, brazos desesperanzados, brazos abatidos. Yo los levanto en esta noche en el nombre de Jesús. Y con esa unción de aquel que conquista la promesa, yo hoy los bendigo en el nombre de Jesús y desato en el nombre de Jesús el cumplimiento de tu promesa. Yo declaro que lo que Dios dijo, así se hará. Que la palabra de Dios no volverá vacía. Que nadie puede deshacer lo que Dios ha hecho ya. Que ciertamente Dios sanará tus heridas, te levantará, te curará, te restaurará y disfrutarás de esa tierra que fluye la leche y la miel. Así Dios multiplicará tu descendencia, así Dios multiplicará lo que te entrega en las manos, así Dios multiplicará esa promesa. Dios nunca te abandonará, Dios nunca te dejará. Y te doy gracias, Señor, porque hoy esas promesas son una realidad, se van a cumplir de principio a fin. Gracias, Señor. Dios de facto.